Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Cuando Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz, expresaba ante el mundo entero cómo el gran destructor de la paz hoy es el crimen del niño inocente no nacido. Si una madre puede asesinar a su propio hijo en su seno, ¿qué impedirá que nos matemos unos a otros? La Escritura lo dice: aunque una madre se olvidase de su hijo, yo no me olvidaré de ti, porque te llevo grabado en la palma de mi mano. Hoy millones de niños son asesinados y a veces no se escucha eso ni en las noticias. Se habla de todos los homicidios que se dan diariamente en el mundo, pero nadie habla de aquellos pequeños millones de seres humanos que han sido concebidos para la misma vida que tienes tú y que tengo yo. Para mí, las naciones, expresaba Madre Teresa, que han legalizado el aborto son las naciones más pobres, porque tienen miedo de los pequeños, tienen miedo de los niños no nacidos, y el niño debe morir porque no quieren ni alimentarlo, ni darle educación, por eso deben morir. Debemos orar para ponernos de parte de aquellos niños no nacidos y dar al niño la oportunidad de amar y de ser amado. Por eso el aborto es una decisión tan miserable que un niño debe morir para que tú puedas vivir como deseas. Esta noche hemos invitado a la primera parte del programa, que hemos querido llamar Aborto y Referendo, a Germán Díaz, que viene de 40 días por la vida, y Juana Gaviria, que pertenece también a este movimiento, Unidos por la Vida, que son dos movimientos con connotación distinta, pero tienen el mismo objetivo. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Juana. Buenas noches, Padre. Gracias por la invitación. Me alegra muchísimo que nos estén acompañando en Una luz en el sendero. Durante grandes periodos de la historia, a los niños a veces se les ha considerado como incompletos, sin ningún papel dentro del núcleo social. Solo a partir del año de 1989 los niños y las niñas se convierten en sujetos de derechos, seres humanos como cualquier otro, aunque sigan siendo vulnerables por su condición de niños. Es correcto, Padre. Sí, y hoy en día todavía no se le da la característica de ser viviente, de ser humano, a los niños que están recién concebidos en el vientre materno. Entonces es una locura pensar que ahí no hay vida y que no son reconocidos legalmente. La Constitución dice que hay que respetar la vida de cualquier ser humano. Y hoy en día, como todos lo saben, hay leyes en donde se puede disponer de la vida del ser humano sin ninguna condición ni restricción en Colombia hasta las 24 semanas de gestación. Sí podrá haber alguna razón, Juana, para vulnerar en nuestra sociedad los derechos de los niños y en especial los no nacidos. No, padre, claro que no. Pues digamos que justamente a través de la evolución de los países se ha visto cómo cada vez al niño se le vulneran más y más derechos, así como lo decía usted en un principio, pues es incongruente junto con la Madre Teresa de Calcuta pensar que un país puede ser un país desarrollado, que un país puede tener oportunidades y puede engrandecerse tanto económicamente como culturalmente, como sociológicamente, si desde el principio estamos pensando que lo que hay dentro de una madre, que la ciencia ya lo dijo, que la biología ya lo afirmó, pues no es una vida, ¿cierto? ¿Hasta qué punto hemos llegado que llegamos a dudar de que lo que hay allí es una vida? Estamos de nuevo, digamos que llegando a la misma duda que tenían las personas que dudaban de que los negros fueran humanos. Es exactamente la misma duda. A mí me entristece mucho, Germán, cómo algunos medios de comunicación
realizan campañas tan agresivas, con cifras que son falsas, donde se quiere aceptar que la gran mayoría de la población está de acuerdo con el aborto. Sí, realmente los medios manipulan muchas cifras. Incluso la manipulación de cifras ayuda incluso a que los entes jurídicos tomen decisiones erradas por unas cifras mal expuestas. El caso, por ejemplo, de la cantidad de mamás que se presentaron como fallecidas por abortos clandestinos fueron unas cifras infladas. Hoy en día la cantidad de mujeres que pueden morir por aborto son muy pocas en nuestro país. Sin embargo, las personas que son pro aborto muestran unas cifras totalmente diferentes, infladas, para poder lograr sus cometidos de que la gente apruebe un aborto. Nosotros, Juana, somos grandes defensores de la vida y existe como una campaña muy fuerte como anticatolicismo, donde se quiere hacer ver una iglesia como retrógrada, que no se abre a las reformas, a las leyes abortistas. Uno ve una mujer como usted, que está en la universidad, está estudiando Derecho, que es joven, que es mujer, y usted está en esa campaña. Yo creo que esto es un testimonio para nuestra sociedad. Padre, pues realmente a mí eso es un tema que me ha tocado mucho, porque en la universidad lo que se vive diariamente es adjudicarle el hecho de ser pro vida a ser católico, ¿cierto? Si bien el católico, el cristiano, el creyente en Cristo debe ser pro vida, porque es que no es una opción, es una obligación como creyentes, el pro vida no siempre tiene que ser creyente. Es más, digamos que mi conversión y mi hecho de creer en Dios empezó por el tema pro vida. A mí nunca desde pequeña se me metió en la cabeza cómo era posible que esto pudiese ser un tema como tan mediático, cuando para mí desde siempre la vida ha sido desde la concepción. Y digamos que pues yo tuve una mamá que estuvo justamente en la campaña de 40 días por la vida y a la que le agradezco estar hoy acá, porque no se trata de ancianos, no se trata de que sea una idea de solamente creyentes y religiosos. El 35% de los pro vida son ateos. O sea, hay tanta razón, tanta lógica en ser pro vida y en entender que el niño es un ser humano desde la concepción, que hay ateos, estudiosos, filósofos, científicos que dicen que la vida empieza desde la concepción. Hoy se quiere presentar siguiendo la línea de Juana y de hacer de pronto creer que no hay una evidencia científica. Ella ya lo decía, que evidencia la vida humana desde el momento de la concepción. Una persona que sea racional y que parta de la ciencia, no desde la fe, ¿cómo puede ir en contra de un hecho que es vital para la ciencia, como es que la vida empieza desde el momento de la concepción? Sí, realmente pues está comprobado científicamente de que la vida inicia desde el momento de la concepción. Y una vida completa. Completa, incluso si al recién concebido se le hiciera una prueba de ADN, saldría su ADN. Quiere decir que esto es un ser humano totalmente nuevo, diferente a su padre y a su madre. Y eso está comprobado científicamente. Digamos que me gustaría ahí, complementar con lo que dice Germán, y es que, por ejemplo, Jerome Lejeune, él es uno de los padres de la genética. Él dice, él fue un premio Nobel, incluso, en donde él manifestaba, él es totalmente pro vida, y él manifiesta que pues la vida empieza desde la concepción, y tiene una frase que sí, no la digo exactamente, pero dice algo así, y es: si la vida no empieza desde la concepción, desde el inicio, pues entonces, ¿dónde empieza, cierto? Hoy en día hay muchos grupos, sobre todo feministas, que dudan y empiezan a decir en unos países que no, que empieza desde la semana 16. Y entonces en otro país sale otra ley que dice, no, empieza desde la semana 20. Y realmente es que si no empieza desde la concepción, entonces la vida nunca empieza. Es un proceso evolutivo, es un proceso que va cada vez generándose diferentes sensaciones, pensamientos, emociones, pero es un proceso que inicia y que tiene un inicio. Y si el inicio no es desde la concepción, entonces la pregunta es ¿desde cuándo es? Me llama mucho la atención aquel personaje médico, Bernard Nathanson. Si ustedes lo han escuchado, sí, que se declaró el rey del aborto, sí, y que empezó ya también un proceso de provida y de conversión. Y él decía, no creo, yo sé y conozco que la vida humana comienza en la concepción.
Y es un médico, además, Es un médico. es un médico. Y practicó creo que 60 y pico mil de abortos, si la memoria no me falla. Y fue una persona que estuvo metido en una organización mundial que se llama Planned Parenthood. Y que no es religioso. Y que no era, en ese momento no tenía su fe en Dios, no era una persona no creyente. Y después que viene su conversión, él mismo, y tiene sus testimonios y tiene sus escritos, en donde él referencia de que sí hay vida y sí existe el ser humano vivo en el momento de la concepción. Yo los invito para que vamos a un pequeño receso y regresemos con nuestro programa. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Juana, a veces se quiere hacer creer, sobre todo a las mujeres, que el niño en el vientre no siente. A veces aquellos exámenes que se han hecho con fibra óptica, ultrasonido, han demostrado que ciertos estímulos, por ejemplo a la luz intensa, el niño se cubre los ojos o los oídos ante un sonido intenso. Y él sabe cuándo hay objetos extraños que le pueden hacer daño en su vida. Claro, sí, no, y digamos que en concordancia con eso hay algo que yo siempre defiendo. Si no sintiera, ¿cierto? Si se demostrara que hasta el 9º mes el niño no siente, no importa. O sea, no importa. Si vamos a eso, por ejemplo, uno llega a la casa de alguien en la noche y tiene un veneno letal en una inyección y usted va y la persona está de espaldas y usted le aplica el veneno y muere, eso sería un asesinato y sería penalizado. Y no sintió nada, fue algo de repente, ¿cierto? O de la persona que muere bajo los efectos del gas, no sintió nada, no sufrió. Digamos que el argumento del cuando siente el niño no puede ser un argumento para definir cuándo se acaba una vida y cuándo no. E incluso aún así, pues la ciencia ha demostrado que el niño siente desde la 3ª semana, puede llegar a sentir. Y que digamos que todos estos procesos que puede experimentar, como es la luz, como es sentir un objeto, pues realmente son muy bellos y clarifican que ahí hay una vida. Y digamos que hay algo muy hermoso que es desde el cuerpo de la mujer. A nosotras las mujeres cuando estamos embarazadas y que ni siquiera sabemos que estamos embarazadas, se nos hace un hueco en el pecho, a veces algunas mujeres, y es el hueco de la cabeza del niño. O sea, nuestro cuerpo ya sabe que somos mamás. Entonces, a veces las mujeres que están a favor del aborto, que dicen, no, es que yo no soy mamá, sino hasta que el niño sale de mi cuerpo, eso es una total mentira. El cuerpo de la mujer se adapta para que el niño nazca. Yo pregunto, ¿es que hay alguien que pueda tener más derechos que otro? ¿O cómo se maneja ese tema? Claro que sí, padre, no. Realmente los derechos en ningún momento pueden ser, y mucho menos el derecho a la vida, que es un derecho fundamental, y el derecho a la dignidad humana, que también es un derecho fundamental, no pueden ser negociables. No son negociables. Una vida no es más importante que la otra. Y digamos que eso ratifica el estado tan paupérrimo en el que estamos como países, ¿cierto? Y hay algo que yo quisiera mencionar de lo que se hablaba antes, y es que, por ejemplo, el bebé es el único ser pues el ser humano es el único ser viviente que genera un órgano por sí mismo para sobrevivir. O sea, eso me parece una belleza, que es la placenta. Ningún otro ser viviente, ni una planta, ni un animal, genera otro órgano para poder sobrevivir. El bebé desde el momento 1 está diciendo, quiero vivir, porque si la placenta no podría vivir. Y antes se creía que era el cuerpo de la madre el que creaba la placenta. Y no, es el niño, es el que crea la placenta. El niño es el que dice, necesito hacer esta bolita por encima de mí que me recubra para poder protegerme, para poder vivir. ¿Habrá algo que tiña de sangre las banderas de un grupo como es la Progresiva Feminista, como esta intolerancia de los derechos de los más indefensos, que son los no nacidos? Sí, y desafortunadamente estos movimientos progresistas están creciendo en todo el mundo y ya estamos hablando de que hace unos años hablamos de 42 millones de bebés abortados al año, pasamos ahora hace un par de años que estábamos por el orden de los 50 y en las últimas cifras que tenemos nosotros ya van como 27 millones de bebés abortados en el primer semestre de este año en el mundo. Es que las cifras son muy significativas, que estamos hablando de más de 50 millones de seres humanos que mueren por un procedimiento de aborto en el mundo.
Es que no son 2, 3, son más de 50 millones. Si seguimos esa progresión que tenemos nosotros de esas cifras de 27 millones, vamos a terminar este año más o menos con 60 millones de bebés muertos en el mundo por causa del aborto. Es bien extraño, Juana, que en esta lucha donde incluyen en el lenguaje los que se llaman los progres, apoyar al débil, el pacifismo, la tolerancia, la no violencia, el credo de la defensa de la naturaleza, ¿por qué no incluyen allá a los niños no nacidos? Sí, padre, eso es algo extremadamente raro. O sea, estamos en un mundo donde defendemos al perrito, que obviamente estamos totalmente de acuerdo de esto. Al donde, pez. donde Lo defendemos vimos al ahora pez. hace poco con el pez. El pez. La Corte defiende al pez y una semana La pesca antes deportiva. decidió que la vida de los bebés se podía tomar la decisión sobre la vida a los 24 semanas de embarazo. Y resulta que a la semana siguiente salieron con una sentencia de la Corte a defender los peces. O sea, no hay razón, no hay una equidad en las cosas. O sea, están obrando mal, están tomando sentencias, están creando sentencias que afectan realmente a la vida del ser humano. Y es que realmente el que siga creyendo que esto es un tema de cultura e ideológico únicamente está muy desinformado, porque detrás de esto hay un tema económico. Total. O sea, esto es un negocio, el aborto puede ser el mejor negocio. Si usted se quiere volver rico, monte una clínica para abortar. Y ese es el mensaje que está dando el mundo. Pero lo que pasa es que nos dejamos llevar por políticos, nos dejamos llevar por movimientos feministas, por movimientos incluso ambientales que también incitan a que cada vez hayan menos personas en el mundo, que nos dicen una mentira, una falacia, que es que el mundo está sobrepoblado. Es totalmente falso. Antes el mundo se está quedando sin gente, sin jóvenes. El sistema pensionario va a ser fracasado a cómo vamos. Por eso Canadá cada vez más pide jóvenes latinoamericanos para que vayan allá, porque allá desde que despenalizaron el aborto se quedaron sin jóvenes y allá ya no hay jóvenes para trabajar. Hay una brecha generacional. Hay una brecha generacional sobre eso. Entonces, pues realmente es un discurso falaz, es un discurso que se esconde tras la ideología, pero que realmente lo que hay es un negocio tenaz. Nomás hablábamos ahorita de Planned Parenthood. O sea, si supiéramos que es Planned Parenthood, nos asustaríamos de lo mucho que financian actores, financian políticos, financiaron a Obama, que era uno de los principales promotores del aborto en Estados Unidos, no por nada, le pagaban. Entonces, si vamos a eso, hay detrás de todo este discurso que a veces parece sensibilizacionista, que realmente eso no es de sensaciones, no es de emociones, no es de que estoy viviendo una vida difícil y por eso entonces no hayan más pobres. Porque ahorita nomás yo escuchaba un discurso de un señor que es justamente estudioso del aborto y él decía, es que raramente los que más defienden la desigualdad, la igualdad, los que más defienden el tema de las brechas entre los ricos y los pobres son los que ya no quieren que nazcan personas porque van a ser pobres. O sea, el argumento es, pero tú cómo le vas a querer dar una vida a este niño si es pobre? O sea, que el pobre no merece vivir. ¿Cómo le vas a querer dar una vida a este niño si va a nacer mal formado? O sea, que ese niño que tú conoces que es Down no merece vivir, tú lo matarías. Es exactamente lo mismo, porque hay una diferencia entre si está acá y si ya nació. No hay igualdad. Bueno, yo supongo que los televidentes están de la misma manera como estoy yo, pues no solamente sorprendidos, sino muy convencidos como ustedes o nosotros planteamos el tema, que no es simplemente algo racional, sino que también es algo del espíritu, del corazón. En el segundo programa ya vamos a hablar un poquito más del referendo, de qué significa 40 días por la vida y un poquito el tema de Unidos por la Vida, pero vamos dando como algunos elementos en esa reciente sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, la C055 del 2022, despenaliza el aborto en todos supuestos hasta la 24 semana de embarazo. Esto, las mujeres están, no sé qué tipo de mujeres estarán, pero las mujeres como que sacaron la bandera y dijeron, logramos lo que estábamos buscando. Todos estos movimientos feministas son los que se pueden alegrar con esto, pero también hay muchas mujeres que están dentro de nuestros grupos en donde no se alegran por esta decisión de la Corte. Y precisamente por eso es que se está trabajando en montar un referendo y estamos buscando las firmas que vamos a hablar seguramente en un segundo programa
buscar cómo contrarrestar esas decisiones de la Corte. Pero yo quiero hacer una adición a lo que usted acaba de mencionar sobre esa sentencia C055 del 21 de febrero de este año. Y es que se despenaliza, o sea, ya no hay una condena a la mujer que tenga la intención o que aborte hasta los 6 meses de embarazo o 24 semanas, sino que hay otro ingrediente adicional que la gente no ha visto, y es que cualquier mujer, después de esos 6 meses, 24 semanas, puede abortar aduciendo una de las 3 causales aprobadas en la sentencia C355 del 2006. Es decir, puede tener 8 meses de embarazo y si aduce que fue abusada, hay una violencia sexual, viene malformación del bebé o tiene peligro de vida, ella puede pedir que se le practique un aborto, incluso hasta los 9 meses de embarazo, que me parece mucho más grave que un horror que una mujer pueda decidir terminar con la vida de su hijo a los 9 meses de embarazo. Eso no tiene sentido, porque ya el bebé ya está formado, ya está hecho. ¿Cuántos niños no han nacido de 6 meses? Bueno, yo los invito para que ya el programa ha ido feneciendo. En este segundo programa que vamos a tener dentro de 8 días, pues vamos a continuar el programa. Y la temática, yo le agradezco a Germán, a Juana, por acompañarme, invitarlos para dentro de 8 días para que regresemos a este programa Aborto y Referendo. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado, invitarlos mañana a 7 de la mañana por este mismo canal, La Santa Misa. Una feliz noche para todos. Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.